Hola a todos, sean muy bienvenidos. Empezamos, ¿cierto?, esta semana, este mes, con un nuevo webinar. Me presento, mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del equipo de capacitación. Voy a ser el relator del día de hoy, ¿cierto?, para esta presentación de canalizaciones para centros de datos. Así que aprovecho de saludar, ¿cierto?, a todos los que nos están saludando, nos están escribiendo ahí por el chat. Muy contento de estar acá, como les decía, iniciando esta semana, iniciando este mes. Así que muy contento, hay una gran convocatoria, así que esperemos que se mantenga así, nos puedan hacer todas sus consultas respecto a lo que son las canalizaciones para centros de datos. Okay, vamos a ver un poquito de lo que ha sido el ciclo como tal, ¿cierto? Infraestructura para data center. Recordemos que iniciamos en agosto, ¿cierto? Con cableado estructurado, cobre, luego fibra, luego vimos distribución de la energía, ¿cierto? Las PDU, sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿cierto? Con UPS, para hoy ver lo que son las canalizaciones para data centers, porque si bien, ¿cierto? Ya vimos los distintos tipos de cableado, cómo se componen, ¿verdad? Hacia dónde llegan, cómo se respaldan estos sistemas, ¿verdad?, en los data centers. Pero ahora, parte crítica de también este sistema son el dar resguardo, ¿cierto?, a dar protección a todo lo que son estos elementos que nosotros estamos llevando, ¿cierto? Así que muy importante, ¿verdad?, la charla del día de hoy, soluciones de actualidad, vamos a ver, ¿cierto?, también un par de soluciones específicas para ciertos usos, ¿verdad?, y brindar un mayor grado de protección respecto a este tipo de soluciones. Así que ya en un par de minutitos vamos a comenzar con lo que sería la charla. Ahí me parece que hay unas preguntas en el chat. David nos pregunta, si me pierdo una charla, ¿se puede volver a retomar? Está interesante la de sistemas de UPS. David, te comento, y para todos, ¿cierto?, los que nos están viendo, que todas las sesiones de los webinars son grabadas y cargadas en YouTube, ¿ok? En nuestro canal de Legrand Chile, ¿cierto? Ahí tú vas a poder ver todas las grabaciones de las sesiones que hemos hecho con anterioridad. Así que si quieren volver a revisar algún material o algo así, lo pueden hacer ahí a través del canal de YouTube. Así que, como les decía, la sesión de hoy, ¿cierto? Canalizaciones para data center, para ya luego el próximo lunes pasar a lo que sería soluciones de rack y contención, ¿verdad? Finalizando este ciclo. Recordemos que todos los que asisten a las sesiones en su totalidad, ¿verdad?, del ciclo, pueden optar a este diploma de participación final, ¿cierto?, donde van a ver reflejadas las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que más que invitados a que puedan seguir participando de todas estas sesiones, muy importante, ¿cierto?, para también poder ir agregando, reafirmando conocimientos, ¿cierto?, que sean necesarios y para ir adquiriéndolos a través de estas sesiones. Yo ahora mismo voy a dejar, veo que algunos me están pidiendo ahí la presentación en el chat, así que ahora mismo estoy dejando activo lo que sería el modo de descarga de la presentación. Va a aparecer una barra arriba en la parte superior de la pantalla, donde van a poder hacer descarga de la presentación, al igual que les dejo también el link ahí en el chat para los que están conectados. Ok, eso con el ciclo como tal. Ahora vamos a entrar a lo que sería la presentación, ¿cierto?, del día de hoy, de canalizaciones para centros de datos, canalizaciones para data center. Yo les comentaba, ¿verdad?, que es muy necesario, es importante, ¿cierto?, dar este camino a lo que serían nuestros conductores, pero no puede ser cualquier camino, ¿verdad? Es necesario que este camino cuente con algunas particularidades, ¿verdad? Tiene que ofrecernos protección mecánica, ¿cierto?, protección contra el fuego también. Vamos a ver el cómo se desempeñan estas soluciones, ¿verdad?, en situaciones específicas, ¿cierto?, donde se requiera que saquen a relucir todas estas capacidades que nos van a ofrecer de protección para lo que son nuestros conductores, ¿ok? Vamos a ver que también para distintos tipos de soluciones, ¿cierto? Vamos a ver que para cableado estructurado, ¿cierto?, es un tipo de canalización, para fibra es otro, ¿cierto? Y que también
es muy necesario, ¿cierto? El hecho de cuando hacemos calados en muros o niveles, ¿cierto? Y después, ¿cómo se devuelve la integridad a esos recintos que nosotros hicimos calados, ¿cierto? Porque dejaríamos expuesto ante el paso del fuego, el humo, ¿cierto? En caso de alguna contingencia, ¿ok? Me piden por ahí que deje la presentación. Raúl me parece ahora en el chat. La dejé ahí activa, así que debería dar al link de descarga, ¿cierto? De poder descargarse la presentación. Así que, entonces, seguimos con lo que nos convoca el día de hoy, ¿verdad? Canales de datos, vamos a ver lo que son las canalizaciones metálicas en una primera instancia, ¿ok? Lo que son las canalizaciones para fibra óptica, sellos cortafuego y finalizaríamos la presentación del día de hoy. ¿Qué pasa con las canalizaciones? En este caso, canalizaciones metálicas. ¿Ok? Recordemos que en el año 2021, ¿cierto? Nuestra normativa cambia, ¿verdad? Pasamos de estar una gran cantidad de años con lo que sería la 4/2003 a pasar en el año 2021 con los nuevos pliegos técnicos. En este caso, todo lo que rige para canalizaciones metálicas que vamos a ver nosotros el día de hoy, ¿cierto? Lo que son los canastillos portaconductores, vendría siendo, ¿cierto?, el RIC número 4, ¿ok? Siempre que hablemos del canastillo portaconductores va a ser reflejado en lo que es el RIC número 4, ¿ok? Entonces, ahí en la publicación del diario oficial vemos que están publicados los distintos RIC, en este caso el RIC número 4, y en detalle, ¿verdad?, en el punto 7.12, vamos a encontrar lo que son los conductores en canastillos portaconductores, ¿ok? Y cómo definen, ¿cierto?, lo que la norma, este tipo de soluciones. Yo aquí les traje, ¿verdad?, un par de muestras que voy a ir mostrando, valga la redundancia, a lo largo de la presentación, en cuanto a accesorios, de fijación, ¿cierto?, de cómo montarlo, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿cierto?, un trozo de canastillo, que es como el que yo tengo aquí en mis manos, como el mismo que está, ¿cierto?, en la imagen. Y la norma nos dice, ¿cierto?, en su definición, que los canastillos portaconductores, ¿verdad?, son estos soportes formados por estos alambres de acero que podemos ver aquí, ¿cierto?, en la pantalla, que pueden ser de acero, ¿verdad?, de acero normal o de acero del tipo inoxidable. ¿Ok? Estos son soldados, como podemos ver, ahí están los puntos, ¿cierto? Y se forma una malla blanca. Y luego esta misma malla se pliega, ¿cierto? Y se forma este tipo de estructura que yo les estoy mostrando aquí a continuación. ¿Ok? Se pliega la malla y se forma esta estructura. ¿Ok? ¿Qué tipos de terminaciones puede tener este canastillo? Yo aquí les dejé un par. Ahí me faltó agregar una, que la voy a rayar aquí la voy a rayar en la presentación, y sería la HR. Encontramos EZ, ¿verdad?, que sería el electrocincado. Aquí este primero. Encontramos luego el galvanizado en caliente también, que sería el verde de aquí. 316L y 304L, que vendrían siendo los aceros inoxidables, ¿ok? Y el HR, que yo les dejé aquí, que vendría siendo lo que es aluminio, ¿ok? Esta es una nueva terminación que tenemos nosotros de el canastillo, ¿verdad? Y que ofrece ciertas particularidades respecto a sus terminaciones hermanas, que vamos a ver en detalle un poquito más adelante, ¿ok? Eso como definición, ¿verdad?, de lo que nos establece la norma, ¿verdad? Respecto a las características, ¿cierto? Características mínimas que tienen que cumplir este tipo de solución. Recordemos que vamos a hablar siempre del canastillo portaconductores, ¿ok? En nuestro caso, con marca Cablofil, ¿ok? Y en esta tabla que vamos a encontrar, Yerko nos escribe que no se observa video e imágenes de la presentación. Ahí no sé si alguien más me puede confirmar si tienen buena imagen, si se escucha, si se ve. Entonces, Yerko, te recomiendo, si puedes, actualizar tu navegador o volver a entrar, porque me confirman en el chat que se ve bien.
Así que aquellos que tengan problemas para poder visualizar, les recomiendo que puedan actualizar su navegador y poder volver a entrar. Así que recordemos entonces esta tabla con las características mínimas que tienen que cumplir, ¿verdad? Las soluciones. Vamos a ver que en los grados de protección mecánica que tienen que ofrecer, ¿cierto? La resistencia al impacto vendrían siendo los 5 Joule, ¿ok? Temperaturas mínimas, máximas de instalación, de servicio y si contiene o no propiedades eléctricas. ¿Por qué? Aquí nos dice continuidad eléctrica, ¿cierto? Y efecto al ser una canalización metálica, ¿verdad? Recordemos que debe mantener esta continuidad eléctrica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, ¿cierto? Que si uno de los conductores que yo estoy tirando, ¿cierto? Dentro del canastillo perdiese su aislación, ¿verdad? La protección de su chaquetilla y entrase en contacto con lo que sería el canastillo y este obviamente no tuviera correcta puesta a tierra o estuviera instalado de buena manera, pasaría a ser un conductor más. Así que importante mantener estas propiedades, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos establece la norma, ¿ok? Y nos habla, fíjense, de la resistencia a la propagación de la llama. Debe ser no propagador, ¿ok? Y aquí la norma nos deja una nota, fíjense, se la voy a leer textual. Y la norma nos dice, ¿cierto?, que el cumplimiento de las características que yo les menciono, ¿cierto?, en esta tabla, se realiza según protocolos de análisis y o ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos que están definidos por la superintendencia, por nuestra superintendencia. Y que en ausencia de esto, ¿cierto?, se debe aplicar la norma IS 61537. Quedarnos con ese punto. ¿Por qué? En el mercado también vamos a encontrar soluciones que están hechas en base a estándar NEMA. Si bien se pueden instalar, no están incorrectas, pero fíjense que aquí la norma nos establece IS, ¿ok? IS 61537. ¿Y por qué? La IS dicta todas las que son las características constructivas, ¿cierto?, que debe mantener la solución, el cómo se debe hacer, cómo debe estar, ¿cierto?, el baño galvanizado en caliente, el recubrimiento de zinc, ¿verdad? Para luego el correcto desempeño, ¿cierto?, de la solución una vez instalada. Así que, importante eso, ahí para que siempre lo recordemos. Ahora, ¿qué pasa con el canastillo? El canastillo nace, ¿cierto?, ya como punto específico, ¿cierto?, en este RIC 4. Recordemos cuando se publican estos pliegos técnicos en el año 2021. Antes, en la 4/2003, no existía la solución como tal, ¿cierto? Entonces, era necesario tomar elementos de la escalerilla, voy a tomar de la bandeja ranurada, de la bandeja lisa, para poder instalar el canastillo, ¿ok? Pero ahora, ¿cierto? Como tal, ya lo vimos, en el RIC 4 ustedes lo van a encontrar en el punto 712. Ahí vamos a hablar, ¿cierto?, del canastillo portaconductores, pero les cuento, ¿cierto?, que todavía sigue tomando ciertos elementos, ¿verdad?, de sus canalizaciones hermanas, por así decirlo, de la escalerilla, ¿cierto? Por eso es que aquí dice, lo voy a rayar, ¿cierto?, que en la instalación de los canastillos portaconductores van a ser aplicables todas las exigencias contenidas en la sección 711 precedente, ¿verdad?, con las excepciones indicadas en los puntos 712.4 que vamos a ver a continuación. Así que sigue tomando, ¿verdad?, elementos de sus soluciones hermanas. No todos, pero, ¿cierto?, rescata algunas cosas que es necesario en algunos puntos de instalación, ¿ok? Así que avanzamos un poquito más. Y aquí encontramos el punto antes mencionado, el 712.4, ¿verdad?, que era el que se exceptúa de esta disposición en cuanto al canastillo, ¿ok? ¿Y qué nos dice aquí? Este es un punto bastante largo, si se fijan, es bastante extenso, y lo vamos a ir desglosando en 4 grandes puntos, ¿ok? En primera instancia vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que nos establece en cuanto a la resistencia máxima que debe tener entre los tramos, ¿cierto?, de las uniones, que debe ser un sistema correctamente con su conexión equipotencia a la Tierra, ¿verdad?, por algunos aspectos que vamos a ver, ¿cierto?, a continuación, y que además nosotros como fabricantes, ¿cierto?, aquí la tarea recién nosotros, que debemos demostrar mediante ensayos de laboratorio características de una buena SEM. ¿Qué es una SEM? Compatibilidad electromagnética. ¿Ok? Lo vamos a ver en desglose un poco más adelante. Y también, para cerrar el punto 712.4, lo que serían los ensayos de resistencia al fuego E90, ¿cierto?, según la normativa
alemana DIN 41012-12, perdón. Así que el primer punto, ¿verdad? Tenemos que la norma nos establece que los canastillos portaconductores, fíjense, los tramos, ¿ok? Yo aquí tengo dos tramos, nos dice que los canastillos con sus accesorios de unión y soporte, ¿cierto? Aquí no basta con poner uno al lado del otro, sino que debo utilizar accesorios de unión. Debo asegurar una resistencia máxima de 5 milímetros, ¿cierto? ¿Según quién? Según la IEC 61537, ¿ok? Así que todos los accesorios de unión que yo utilice, ¿verdad? Aquí yo tengo este de aquí, ¿cierto? Que, como pueden ver, es una eclisa de unión rápida, ¿verdad? O el tipo de sistema tradicional de tornillería, como este que tengo aquí, ¿cierto? Una vez montado, me debe asegurar lo que es esta resistencia máxima de 5 milímetros, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué me garantiza esto? ¿Qué ventajas me trae? Aparte de, obviamente, garantizar, ¿cierto?, la seguridad de las personas, de la instalación, del equipamiento que yo estoy alimentando o estoy entregando, ¿cierto?, a través de esta canalización, me ayuda a prevenir cualquier riesgo de electrocución, ¿ok? Es lo que les decía, imagínense, ¿cierto?, este canastillo, ¿cierto?, no está unido, como tenemos aquí en esta imagen de acá. No tiene unión, ¿cierto? No estoy garantizando la continuidad eléctrica y en un tramo de la canalización, el conductor aquí sufrió un daño, ¿cierto? Se rompió la chaquetilla o el recubrimiento y entra en contacto con el canastillo, que es una canalización metálica, ¿verdad? Entonces, imagínense, no está continuamente unido, ¿cierto?, con el otro tramo, no está correctamente aterrizado a tierra, se vuelve un conductor más. Entonces, ponemos en riesgo, ¿cierto?, la vida de las personas que componen la instalación, del equipamiento y de la misma instalación, ¿ok? Además, también, ¿cierto?, al yo unir mecánicamente y asegurar este conjunto eléctricamente continuo, ¿cierto?, contribuyo también a poder disipar todas estas corrientes de ruido, estas corrientes parásitas que se puedan generar por algún disturbio y poder, ¿cierto?, mandarlas a tierra, ¿ok? Ahora, la IS, ¿cierto?, la 61537, nos dice que la resistencia máxima que debe cumplirse entre tramos, considerando uniones y accesorios de soporte, debe ser de 5 milímetros, pero fíjense que Cablofil mismo, ¿cierto?, con sus uniones, aquí voy a destacar esta unión, que es la misma que les mostré hace unos minutos con la muestra, se limita a sí mismo a 0,82 milímetros, ¿ok? Entonces, estamos, ¿cierto?, por debajo de lo que nos pide la norma, ¿verdad?, asegurando un mayor grado de seguridad también. Así que eso con el primer punto, ¿cierto?, de lo que sería la continuidad eléctrica. Y ahora fíjense, también siguiendo de la mano con el desglose anterior, encontramos que todas las partes metálicas, ¿cierto?, del sistema de canalización, ¿ok?, deberán estar conectadas. Por aquí tengo, me parece, espero haberlo traído. Nos dice que deben estar conectadas a un conductor de protección cada 3 metros. Esta solución se comercializa en tiras de 3 metros. ¿Ok? Entonces quiere decir que al menos en un punto de la tira, ¿cierto?, debe estar conectada a este conductor de protección, ¿ok?, para poder, ¿qué?, asegurar, ¿cierto?, la continuidad eléctrica en toda la extensión del recorrido de la canalización, siguiendo con la mano de lo anterior, ¿verdad? Imagínense, en un punto no estoy unido, ¿verdad?, no estoy asegurando la continuidad eléctrica, pero estoy correctamente aterrizado a tierra, podría también prevenir, ¿cierto?, alguna fuga por ahí, ¿verdad?, con algún contacto, para poder así asegurar la seguridad de las personas también. Así que, además, nos establece que debe estar mecánicamente unido, ¿cierto?, a tableros. O sea, si yo salgo de un tablero, la canalización mecánicamente debe estar unida a ese tablero, ¿ok?, u otros sistemas de canalización de los cuales provenga o derive o continúe. Así que aquí yo lo encontré, ¿cierto? Aquí tenemos una prensa, ¿cierto?, de aluminio, que esta se monta aquí al ladito del canastillo, y podemos fijar ahí lo que sería el conductor de protección,
Vamos a ver después ya en la oferta de lo que es la solución como tal, otros tipos de accesorios para poder hacer la fijación de este conductor. Así que yo aquí les dejé una serie de imágenes, ¿cierto? Aquí la prensa a tierra, aquí la que les acabo de mostrar, ¿ok? ¿Cómo me va a funcionar este sistema, ¿cierto? Como un sistema, ya estoy llevando yo una canalización, pero aparte yo voy a poder ahí, a través de este conductor de protección, evacuar todas estas corrientes de falla o estas corrientes parásitas que yo les mencionaba en la lámina anterior, poder llevarlas a tierra, ¿ok? ¿Qué me va a permitir esto? Proteger a las personas y además poder, ¿cierto?, mejorar la compatibilidad electromagnética de mi instalación. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Ahora, yo mencioné, ¿cierto?, que nosotros como fabricantes debemos demostrar, ¿cierto?, mediante estos análisis o pruebas de laboratorio, ¿cierto?, la contribución positiva de lo que es la compatibilidad electromagnética en la instalación. Fíjense, yo aquí les dejé dos gráficos, ¿cierto? En el primero tenemos potencia versus frecuencia, ¿ok? Abajo tenemos frecuencia y después tenemos potencia. Las distintas soluciones que encontramos, un cable, un conductor tendido al aire libre, bandeja ranurada, bandeja lisa con tapa, cablofil sin tapa y cablofil con tapa. Fíjense, en función de la potencia, cómo se desempeña o aumenta la frecuencia, ¿cierto?, en el servicio que yo esté llevando. Fíjense que cómo se dispara, ¿verdad?, lo que sería el llevar el conductor tendido al aire libre. Ya vemos que, ¿cierto?, una vez que yo ya lo estoy llevando en una canalización, incluso ya con tapa, en el caso de estas dos de aquí, vemos que, ¿cierto?, disminuye la frecuencia. Pero fíjense qué pasa ahora cuando yo ya lo llevo, ¿cierto?, con cablofil, que sería la línea negrita de aquí abajo, o cablofil con tapa. Vean cómo ya, ¿cierto?, esta frecuencia disminuye en función también, ¿cierto?, de la potencia que nosotros estemos llevando. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fuente? Imagínense, yo aquí estoy llevando, en esta misma canalización, estoy llevando conductores de alimentación y estoy llevando comunicación o datos aquí mismo. Entonces pasa, ¿cierto?, que yo como estoy llevando alimentación, estoy llevando tensiones, voy a generar perturbaciones. ¿Okay? Esta fuente que vendría siendo mi conductor de alimentación genera una perturbación. ¿Sobre qué? Sobre la misma canalización hay un acoplamiento, ¿verdad? Yo encuentro un medio. O sea, genero la perturbación, ¿cierto? Aquí se emiten las ondas, ¿verdad? Actúo sobre este mismo medio que vendría siendo la canalización y actúo sobre una víctima, ¿ok? Que vendría siendo el conductor de datos, de control, puede ser también. Entonces voy a impedir que se desempeñe a niveles normales o que entregue, ¿cierto?, los valores establecidos para los que está hecho, ¿ok? Entonces, fíjense, yo aquí tengo un conductor, ¿cierto? Me parece que es negro, ¿cierto? Y va acompañado de un conductor de control o datos. Fíjense cómo se disparan las perturbaciones, ¿cierto? Aquí en la línea morada. Ya luego, si yo lo separo, obviamente, a 30 centímetros, que es una de las reglas de oro, ¿cierto?, de instalación en este tipo de soluciones, fíjense cómo disminuye aún más. Y ahora, ¿qué pasa si yo ya llevo ambos servicios, ¿cierto?, en un castillo correctamente aterrizado a tierra? Vean cómo, ¿cierto?, aún así yo logro disminuir, ¿cierto?, lo que serían las perturbaciones, ¿cierto?, en este camino, ¿ok? Recomendado, ¿cierto?, siempre llevar por separado en un canastillo alimentación y en otro datos o control para, ¿cierto?, garantizar que no existan perturbaciones a través de los campos electromagnéticos generados, ¿cierto?, por las distintas tensiones que nosotros vamos a llevar, ¿ok? Así que, como pueden ver aquí, nosotros contamos, ¿cierto?, con nuestro ensayo de laboratorio, ¿verdad?, en conjunto con el grupo Prysmian, que es un fabricante mundial de conductores, ¿verdad? Se testeó el uso de cablofil respecto a las otras soluciones, ¿verdad?, que yo les comentaba en los distintos gráficos anteriores, y el cómo se comportan y cómo aseguran, ¿verdad?, una contribución positiva a la compatibilidad electromagnética dentro de una instalación. Así que, como pueden ver,
yo voy a asegurarla a través del uso de Cablofil, ¿ok? Ahora, vimos también, ¿cierto?, el uso de la normativa DIN, ¿cierto?, la 4102-12, esta normativa alemana. Ahora, también siempre se pregunta, oye, Ignacio, ¿y por qué normativa alemana? ¿O por qué llamo otras normativas? Generalmente vamos a encontrar, ¿cierto?, en el anexo de lo que es los pliegos técnicos, que generalmente para hacer valer un punto o establecer un punto, generalmente se llama a la IEC, ¿verdad? Podemos encontrar algunas ISO, en este caso la DIN, ¿verdad? Porque son normativas internacionales que establecen características y desempeños que deben cumplir las soluciones. Ya lo vimos, ¿cierto?, con la IEC 61537. En este caso, encontramos la normativa E90, ¿verdad?, que nos establece el ensayo de resistencia al fuego. ¿Cómo se desempeña esta prueba? El sistema completo, ¿verdad? Cuando hablemos del sistema de canalización, vamos a referirnos siempre a lo que es la bandeja, ¿ok? Accesorios y además los conductores, ¿ok? Ahí estamos hablando del sistema completo de canalización. Una vez que yo tengo todo el sistema montado, recordemos bandeja, soporte, accesorios, cables, conductores, esto se testea, ¿ok? Yo aquí, ¿cierto?, les dejé una serie de imágenes, ¿cierto? Aquí, en este sarcófago que podemos ver, está implementado todo lo que es el sistema. Si se fijan, aquí están los soportes, el canastillo como tal, ¿cierto? Está cableado. Y esto se somete a temperaturas de 1000 grados, ¿cierto? Durante 30, 60 y 90 minutos, ¿ok? ¿Para qué se hace esto? ¿Ok? 1000 grados durante 90 minutos, fíjense. Esto se hace, ¿cierto?, para poder garantizar que todos aquellos circuitos críticos, ¿cierto?, de iluminación de emergencia, ventiladores, salidas de emergencia, alarmas de incendio, puedan resistir, ¿cierto?, hasta que se realicen todos los procesos de evacuación o maniobras de seguridad en caso de que exista un incendio en una instalación. Y además, fíjense, esto se testea 90 minutos, ¿cierto?, a 1000 grados. Entonces, fíjense, una vez esto obviamente se va a calentar, ¿cierto?, a lo que es el rojo vivo. Pero además el sistema debe ser capaz, ¿cierto?, de mantener su integridad. Fíjense que aquí se vadeó, ¿sí?, obviamente, por la dilatación, ¿cierto?, que sufrió respecto al aumento de temperatura, pero fíjense que no colapsó. ¿Y por qué es importante este tema? Imagínense, yo estoy, ¿cierto?, en medio de un incendio, estoy evacuando, entonces veo que todo el sistema completo de canalización que está en el cielo se me viene encima. Obviamente voy a poner incluso mayor peligro, ¿verdad?, a las maniobras de emergencia y a las personas que componen, ¿cierto?, mi lugar, mi instalación. Así que es importante, ¿cierto?, poder mantener esta integridad y además asegurar la integridad, ¿verdad?, a los sistemas críticos. Eso respecto a la normativa, ¿cierto?, DIN en su ensayo E90, ¿verdad? Cablofil cuenta, ¿cierto?, con su ensayo 90, que como pueden ver está aquí, en la normativa alemana, ¿ok? La 4102-12, ¿ok? Ahora, ¿qué más nos establece, ¿cierto?, esta normativa? Está en su punto 7.12.5, ¿cierto?, nos establece que accesorios de unión, ¿ok?, de los canastillos deben ser diseñados exclusivamente para este fin, ¿ok? No se acepta, ¿verdad?, el uso de uniones soldadas, ¿ok? Estas deben ser a través de compresión. Como yo les mostré acá, ¿cierto? Por aquí la dejé. Tenemos, ¿cierto?, esta eclisa de unión rápida, que como se fijan, yo la puedo montar. Estas se unen mediante compresión. Yo aquí, mediante el uso, ¿cierto?, de esta herramienta, una vez tengo yo uno de los lados fijados, ¿cierto?, ingreso por aquí la herramienta, ¿cierto?, me cuelgo de un lado y puedo hacer el correcto cierre de lo que sería ambos tramos de canalización, ¿ok? Obviamente, yo aquí les dejé esta imagen, ¿cierto?, que sale el tornillo, ¿verdad?, con una X, pero esto aplica solo para el sistema FAST, ¿ok? FAST. Este es el sistema FAST, que quiere decir Fast Assembling System, sistema de unión rápida, ¿ok? El que yo les mostraba acá.
No quiere decir, ¿cierto?, que la norma no acepte uniones de soluciones tradicionales, como es el caso, ¿cierto?, de la tornillería, ¿cierto? Yo aquí les tengo una unión simple, ¿verdad?, de lo que es el sistema de Cablofil, ¿ok? Ahí funciona cuántos al diámetro, ¿cierto?, de la canalización va a ser cuántas uniones rápidas yo necesito o cuántas soluciones de tornillería yo voy a necesitar, ¿ok? Es un sistema, como dice su nombre, mucho más rápido de montar. Me vuelve el sistema mucho más versátil también en función a los tiempos. No tengo que estar, ¿cierto?, haciendo... imagínense, llego, ¿cierto?, ahora. Generalmente en el plano dice una cosa, cuando llegamos hay otra. Recordemos que ahí el papel lo aguanta todo. Entonces, justo en el tramo donde teníamos que pasar, nos pusieron una tremenda viga estructural o un pilar y tenemos que sortearlo, ¿cierto? Mandamos a hacer ya las piezas, nos van a decir, no, mira, en 2 semanas la tengo lista, pero yo necesito montar la canalización ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué ventajas me ofrece Cablofil respecto a ese tipo de soluciones tradicionales? Que yo, mediante el corte, ¿cierto?, específico de algunos puntos del canastillo, puedo hacer lo que serían los accesorios. Yo puedo hacer lo que sería, ¿verdad?, curvas, subidas de nivel, bajadas de nivel, derivaciones, reducciones, uniones T. Todo esto yo lo puedo hacer, ¿verdad?, mediante los cortes estratégicos, ¿cierto?, en algunos puntos de la canalización, ¿ok? Así que, como les dejé aquí en el punto, la norma nos establece y nos permite, ¿cierto?, que los accesorios de montaje, tales como los que les mencioné anteriormente, se puedan formar en terreno mediante, ¿cierto?, los cortes adecuados de los alambres estructurales que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Y el uso de los sistemas de unión provistos para el sistema, ¿ok? Eso respecto a uniones, ¿cierto? Derivaciones, reducciones, curvas. Yo todo eso lo puedo hacer a través de alguna serie de cortes. Aquí yo les dejé unas imágenes de qué es lo que se puede hacer, ¿cierto?, con el sistema de Cablofil. Como pueden ver aquí, es muy versátil, es escalable totalmente, así que ahí para que puedan ver de lo que es capaz. ¿Ok? ¿Qué más nos establece esta norma, ¿cierto? Nos dice que en general, como medio de soporte, se prefiere el uso de sistemas completamente producidos en fábricas, pero que también se acepta el uso de soporte armado en terreno, ¿ok? Siempre y cuando, yo les mencionaba, al hacer el corte se devuelva la galvanización a los cortes que yo voy a hacer, porque si no, obviamente, me va a entrar la oxidación roja y voy a poner en peligro, ¿cierto?, el núcleo de mi canastillo. Ahí Natalia nos pregunta, ¿cuánto soportan los canastillos? Ahí justamente vamos a eso ahora. La norma nos dice, ¿cierto?, que la sujeción o fijación de lo que son estas bandejas portaconductores, recordemos canastillo, podrá hacerse mediante tensores, escuadras, consolas o partes estructurales de la construcción. Y que estos puntos deberán estar a una distancia máxima de 1,5 metros entre sí. Vamos a ver, ¿cierto? Yo aquí les dejé la imagen de la carga respecto a la distancia, ¿verdad? En función a la distancia. Entonces vamos a ver que yo al 1,5 metros, ¿cierto? Tengo aquí las distintas capacidades de carga que voy a poder tener en relación a las distintas medidas que yo voy a tener de la canalización también, ¿cierto? Y vemos que aquí, como yo me voy separando, voy, ¿cierto?, disminuyendo la capacidad de carga que me va a poder soportar la canalización. Así que lo recomendado y exigido por la norma, ¿cierto?, separación a 1,5 metros, para yo poder, ¿cierto?, alcanzar el mayor desempeño de lo que sería la capacidad de peso de mi canalización. ¿Ok? ¿Qué más nos dice, cierto? Que en el caso del uso de los accesorios, deben usarse ciertos sistemas cuando estemos utilizando bandejas metálicas, ¿cierto? Deben ser adecuadas al ambiente donde vamos a trabajar, ¿ok? Yo siempre en este tipo de soluciones y en canalizaciones en general, siempre doy esta recomendación de que siempre debemos manejar bien el ambiente donde vamos a trabajar. ¿Dónde está ubicada nuestra instalación? ¿Qué hay cerca, verdad? El ambiente. ¿Por qué? Porque para cada cierto ambiente existe una solución, ¿ok? Así que es importante tener eso
en relación a lo que son los distintos tipos de soluciones de cablofil. Víctor nos pregunta cómo se seleccionan los canastillos según la cantidad de cables. Víctor, ahí igual que lo que son las canalizaciones tradicionales, bandejas, moldura, siempre es la capacidad tal que el llenado de lo que es tu canalización, ¿cierto?, es en función al 40% de la sección transversal de la canalización. ¿Ok? Entonces, seguimos un poquito más adelante. ¿Qué más encontramos? Ensayos de carga, ¿ok? Siempre en función de lo que es la IEC 61537, ¿ok? Vamos a ver, ¿cierto?, que la norma nos impone 100 de la separación entre los soportes, y yo les cuento, ¿cierto?, que cablofil 1 es a 200. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras que la norma, ¿cierto?, autoriza un vadeo, ¿verdad?, de lo que pueden ser 20 milímetros, cablofil se limita voluntariamente a sí mismo, ¿cierto? Puede existir el pandeo, obviamente, por la carga que se va a haber sometido, pero cablofil se limita a sí mismo a 10 milímetros, ¿cierto? Nuevamente, por encima, ¿cierto?, de lo que nos establece la norma, ¿cierto? Se autolimita, ofreciéndonos mayor seguridad respecto al uso de lo que es la canalización, ¿ok? Como pueden ver, este es un ensayo definido por lo que es la IEC, ¿cierto?, la 61537, y nos establece las capacidades de carga, donde yo voy a alcanzar el 100% de rendimiento cuando yo tomo la tira, ¿cierto?, y L es a 5 respecto a la unión. Recordemos que la unión son a 1,5 metros, L es a 5, yo voy a encontrar el 100% de rendimiento, ¿ok? Cuando yo tengo la unión entre los dos soportes, voy a alcanzar el 70% de rendimiento, ¿ok? Ahora, respecto a lo que es la unión sobre el soporte, yo no lo puedo hacer, ¿ok? Porque ahí, ¿cierto?, en función de la carga que yo estoy llevando, puede tender, ¿cierto?, a abrirse lo que sería la unión entre los dos tramos. Así que, como pueden ver, este es un ensayo realizado, ¿verdad?, y establecido por lo que es la IEC 61537. Yerko nos pregunta, consulta, ¿se puede confeccionar o modificar una bandeja portaconductores si el terreno es desfavorable? Ahí, Yerko, que no sé bien a qué te refieres, pero imagínate que, ¿cierto?, lo que yo comentaba, en el camino al que vamos, ¿cierto?, con nuestra canalización, encontramos justo una viga, ¿verdad?, que se atraviesa en el camino. Yo aquí puedo realizar una serie de cortes, ¿verdad?, y puedo hacer una bajada de nivel para luego poder, ¿cierto?, pasar por debajo de la viga y nuevamente después subir y seguir con mi camino. Ahora, si yo encontrara, ¿cierto?, la misma viga y quiero pasarla por el lado, puedo hacer yo de esto una curva según los cortes que yo le haga, ¿ok? Entonces, distancias mínimas, ¿cierto?, que deben cumplir este tipo de soluciones: 30 centímetros entre el borde superior y el cielo del recinto para efectos de poder nuevamente montar o desmontar la tapa, ¿ok? Y en cuanto a las alturas mínimas, ¿cierto?, deben ser 2 metros desde la parte inferior de la canalización hasta el nivel de suelo transitado. Ahora, lo que les comentaba, ¿cierto?, en función del 40% de llenado, ¿cierto?, de los conductores, incluyendo, ¿cierto?, la chaquetilla y la aislación, debe ser el 40% de llenado, ¿ok? Y la posición que yo debo encontrar, ¿cierto?, al interior de estas soluciones debe ser que deben ir en haces o paquetes ordenados a lo largo de todo el recorrido, ¿ok? Ahora les voy a mostrar un pequeño video de cablofil para que puedan ver lo que es el uso de la solución y qué es lo que puede hacer.
Así que entonces, eso, ¿verdad? Con Cablofil ahí es un video que gusta mucho porque es muy gráfico de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos permite hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Con este tipo de solución. Así que siempre me gusta mostrar el video porque demuestra el uso de los accesorios, los distintos tipos de soportes que podemos encontrar para la oferta de Cablofil. ¿Ok? ¿Qué más podemos encontrar, verdad, respecto a esta solución? Vamos a encontrar, ¿verdad?, el dónde podemos implementarla, en qué ambientes, ¿ok? Y el desempeño que va a tener. Recordemos que EZ lo podemos montar, ¿cierto? Está recomendado para lo que es una instalación interior, galvanizado en caliente para una instalación exterior, y de ahí ya nos vamos, ¿cierto?, a lo que son sus terminaciones hermanas de acero inoxidable. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué? Porque existe la corrosión, ¿verdad? Este fenómeno de oxidación roja. Ahí Yerko nos dice, mejor que una bandeja ranurada y más liviana. Y también lo más parecido, Yerko, a llevar al conductor tendido al aire libre por la disipación de calor que vamos a tener, ¿cierto?, dentro de la canalización. Así que todas estas sustancias como humedad, vapor, ¿cierto?, lluvias, salpicaduras, me van a llevar, ¿cierto?, en algún momento a lo que es la oxidación roja. Ahora, importante respecto a esto, también cómo se va a desempeñar la canalización respecto a este tipo de oxidación y también a la resistencia a la corrosión galvánica que vamos a encontrar. Es decir, yo siempre que instale acero inoxidable, sus accesorios deben ser de acero inoxidable. Si voy a instalar zinc, debe ser con zinc. No puedo mezclar, ¿cierto?, acero inoxidable con zinc. ¿Por qué? Porque los accesorios generalmente empiezan a corroerse respecto a la corrosión galvánica, ¿cierto?, respecto a esta diferencia de potencial que existe entre estos distintos metales. Así que, recomendación, ¿cierto?, siempre montar una terminación de canastillo con los accesorios correspondientes a este, ¿ok? Lo mismo respecto a los distintos tipos de corte que yo voy a hacer, ¿cierto? Nosotros recomendamos el uso, ¿cierto?, de esta herramienta. ¿Por qué? Porque en la disposición, en los ángulos que tienen las cuchillas, ¿cierto?, arrastran esta película de zinc, ¿verdad?, que a la larga, siempre está el núcleo de acero, ¿verdad? Está el núcleo de acero que protege, el recubrimiento de zinc que protege el núcleo de acero. Entonces, si yo hago el corte y lo dejo liso, va a quedar, ¿cierto?, el núcleo de acero al descubierto. Entonces, al hacer este corte con las cuchillas de distintas graduaciones, arrastran la película de zinc para poder proteger a lo que sería el núcleo de acero. Ahí nos preguntan si es posible instalar este tipo de canalizaciones. Sí, siempre y cuando, ¿cierto?, manejemos bien los distintos tipos de terminación. Ahí nos preguntan para la industria, encontramos lo que puede ser lo que serían los aceros inoxidables, ¿cierto? O también incluso vamos a ver también lo que es la nueva solución de zinc aluminio, ¿ok? Entonces, eso con lo que es el distinto tipo de corte. Recordemos que generalmente para hacerlo más rápido en obra, en terreno, ¿cierto?, se usa el esmeril, ¿cierto? Entonces ahí es importante devolver la galvanización a los cortes que yo esté realizando, ¿ok? Ahora voy a dar una rápida pincelada de lo que son la oferta de accesorios y tramos, ya que tenemos un par de soluciones que ver aún, ¿cierto? Aquí encontramos los distintos tipos de uniones. Yo ya les mostré, ¿cierto?, lo que es la unión rápida, ¿verdad?, por compresión. Uniones simples, ¿cierto?, las tradicionales, que encontramos acá. Yo puedo hacer curvas, ¿verdad? Ahí Juan nos pregunta, ¿alguna pintura después de cada corte? Juan, esta pintura galvanizada que yo les comentaba, nosotros la tenemos, ¿cierto? Son unas latitas que después nos permiten devolver la galvanización a los cortes que hayamos hecho. ¿Ok? Los distintos tipos de soporte, como pueden ver, ¿cierto? CSN, RCSN. ¿Y qué me permiten esto? Yo aquí tengo uno. Yo puedo aquí estar llevando, ¿cierto?, este canastillo, y arriba yo podría montar incluso un canastillo de menor diámetro, ¿cierto?, y así poder llevar dos tramos, uno con fuerza o alimentación, en el otro puedo llevar datos o control según yo necesite. Así que mucho más versátil, ¿cierto?, los distintos tipos de accesorios que vamos a mostrar. Aquí el CM, ¿cierto?,
50XL, te lo puedo mostrar por acá, ¿verdad? Y ahí quedo ya a muro, ¿cierto? Mucho más rápido y fácil de montar o utilizar. Soportes también para techo, ¿cierto? Por aquí tengo un par también. Aquí, ¿cierto? Como el CSN, ¿verdad? Que saltea con un perfil hacia arriba. Y yo podría poner así lo que sería mi tramo de canalización o incluso poder utilizarlo hacia muro cuando esté bajando hacia algún tablero o algo así. Eso son los distintos tipos de soportes, ¿verdad? Que yo les estaba mencionando. Soportes para piso técnico incluso, y los distintos tipos de accesorios para data center que podemos encontrar, las bajadas agudo, ¿cierto? Por aquí me parece que tengo una, ¿cierto? Y yo aquí poder unirla, ¿cierto? Al tramo de canalización y así poder hacer la bajada para cada uno de los conductores que yo esté llevando, ¿cierto? Aquí las distintas alternativas. Eso con Cablofil. Ahora nos vamos a pasar a lo que sería la canalización para fibra óptica, ¿verdad? La Fiber Raceway. ¿Ok? Esta canalización amarilla, ¿cierto? ¿Qué me permite hacer esta canalización, ¿cierto? Vamos a encontrar que últimamente en los data centers, ¿verdad? Los mayores niveles de ancho de banda que vamos a encontrar, la disminución de latencia y mayor necesidad, ¿cierto? De ese, imponen desafíos también a lo que es la gestión del cableado. Recordemos que no solo es llevar los conductores, sino que esos conductores deben estar, ¿cierto? En este camino que yo les comentaba, que vendrían siendo las distintas bandejas portaconductores. En este caso encontramos la de fibra, la Fiber Raceway, ¿cierto? Y que además el crecimiento en la densidad, ¿cierto?, de fibra óptica en los proyectos para data center nos fuerza a tener que, ¿cierto?, dar un paso más allá y utilizar esquemas de canalización adecuados, ¿cierto?, para su transporte y protección. Más allá, ¿cierto?, de lo que se vuelve la complejidad que toma, ¿cierto?, la distribución de esta gran densidad que vamos a encontrar en todos estos nuevos proyectos de data center por todos los pasillos que vamos a tener asociados, una mala gestión, ¿cierto?, de los conductores, ¿cierto?, me va a suponer ciertos problemas. Aumento de la carga térmica, ¿cierto?, por el uso de la circulación del aire, al tener sobrecargadas las bandejas. Ya vimos, ¿cierto?, que la norma nos establece para lo que son las soluciones tradicionales un 40% de llenado, ¿cierto?, para poder mantener también lo que es la disipación de calor. Así que ahí importante también este punto, sobre todo en los data centers, con el tema de la temperatura. ¿Qué otra desventaja me produce? La incapacidad de identificar, ¿cierto?, acceder y gestionar la fibra. Vamos a encontrar, ¿cierto?, en algunas instalaciones de data center, fibras tiradas por todos lados, ¿verdad?, todas desordenadas, y al momento de querer agregar, acceder o incluso hacer una mantención se vuelve muy tedioso y a veces muy difícil, así que comprometo tiempo, ¿cierto? Pongo en riesgo también la entrega del servicio también. Son cosas que no pueden pasar. Entonces, los data centers, ¿cierto?, invierten tiempo, recursos en desarrollar todas estas estrategias para poder hacer una buena gestión de lo que son los conductores, los cables, como capacidades de bandeja, como estuvimos viendo, segregación por tipo, etiquetado en las fibras, entre todas estas otras medidas que se pueden tomar, ¿cierto? Pero también existe mucha falta de lo que vendrían siendo los protocolos, ¿cierto?, de cómo poder utilizarlas en vías aéreas, y a la larga, ¿cierto?, siempre se terminan tomando las mejores prácticas, ¿cierto? Separar troncales de los más grandes de los más chicos, ¿cierto? Se utiliza canastillo para los troncales mucho más grandes, fibra para los cables de conexión, cobre y fibra generalmente siempre deben tener sus propias vías también. Y además, esto no solo me permite, ¿cierto?, mantener accesible, poder realizar una buena gestión, acceder, mantener, ¿cierto?, sustituir, mantenimiento, sino que voy a aumentar también lo que es el rendimiento, ¿cierto? Es muy importante, sobre todo en este tipo de instalaciones. Ahora, beneficios que trae, ¿cierto?, este tipo de canalización, la Fiber Raceway, ¿verdad? Recordemos, para fibra, que es una canalización, ¿cierto?, específicamente dedicada para lo que es la fibra óptica, ¿cierto? Ofrece este color distintivo, color amarillo, y me ofrece una protección completa a lo que es la compresión y el radio de curvatura de la fibra, ¿ok? Un problema que, ¿cierto?, acontece mucho a este tipo de soluciones.
Es libre de halógenos, ¿cierto? Baja emisión de humos, autoextinguiente, incrementa la seguridad para las personas y también para la instalación. Ahí Esteban nos pregunta si la pintura haría que pierda sus propiedades químicas. Esteban, acabamos de ver, ¿cierto?, que cuenta con propiedades de baja emisión de humo, autoextinguiente, libre de halógenos. Entonces, nosotros como fabricante, ¿verdad?, no recomendamos pintar lo que son las canalizaciones. ¿Por qué? Porque ya mismo, ¿cierto?, ofrecen estas propiedades. Entonces, imagínate, tú lo estás pintando con una pintura sintética, podría estar anulando incluso todas estas propiedades que te va a ofrecer la canalización. Ahora me puedes decir, ¿cierto?, que existen pinturas ignífugas y todo el tema, ¿cierto? Pero nosotros como fabricante no recomendamos, ¿cierto?, pintar las canalizaciones, ¿ok? Producto 100% reciclado, diseñado y construido sobre el esquema Cradle to Cradle, ¿cierto? Pensado para todo lo que van a ser los data centers verdes del futuro. ¿Ok? Eso, ¿cierto? Con los tres primeros. ¿Ok? ¿Qué más me ofrece? Una instalación mucho más fácil, ¿cierto? Es del tipo modular, entonces yo puedo ir, ¿cierto? Es como un Lego, como un mecano, puedo ir uniéndolos por los tramos, ¿cierto? Los accesorios son muy fáciles de montar, ¿ok? Entonces esto me va a significar una mayor rapidez de instalación, ¿cierto? Voy a utilizar un mayor ahorro de montaje también en cuanto a la configuración de lo que es la canalización. ¿Y qué más, cierto? Aquí un punto muy importante, cero tiempos de inactividad, ¿cierto? Porque es posible cambiar o extender el trazado sin necesidad de desconectar o apagar equipo, ¿ok? Ahí yo puedo ir, ¿cierto?, incrementando o modificando el sistema a mi gusto, ¿ok? Eso con los beneficios, ¿verdad?, para lo que es esta canalización de fibra. Aquí yo les dejé, ¿cierto?, los distintos tipos de bandejas que encontramos, 50x50, 100%, 220%, 300%, 600%, ¿cierto? Incluso del tipo corrugado también para poder bajar, ¿verdad? Los distintos tipos de accesorios que vamos a encontrar para todo lo que es esta fibra de fibra óptica, o sea, canalización de fibra óptica, ¿ok? Así que una opción mucho más segura, ¿verdad? Específica para lo que es el servicio de fibra, así que ahí más que invitados, ¿cierto?, a poder echarle un vistazo para que puedan considerarlas también en sus proyectos. Como pueden ver aquí, incluso contamos con estos accesorios para poder después hacer el enrollamiento de la fibra y poder después llegar hacia otros dispositivos en caso de ser necesario, ¿ok? Así que recordemos Fiber Raceway, ¿verdad? Esta canalización de fibra óptica para todo lo que es el servicio de específicamente de la fibra óptica, ¿ok? Pero ahora, vimos, ¿cierto?, la importancia de asignar una canalización correcta para cada tipo de servicio, ¿cierto? Vimos el uso de cablofil, ¿verdad? En él podemos llevar los distintos tipos de cableado estructurado, ¿cierto? El que la fibra óptica debemos llevarla en la Fiber Raceway, la canalización de fibra. Pero ahora, ¿qué pasa, cierto? Cuando nosotros estamos llevando estos conductores, a las salas, estamos repartiendo, ¿cierto?, los distintos conductores. Es necesario muchas veces, ¿cierto?, hacer calados en muros de nivel a nivel, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos calados que nosotros vamos a hacer? ¿Ok? Vamos a ver en profundidad a continuación. Ahí Esteban nos consulta esta canalización si no se encuentra en el mercado por algún momento. ¿Se manda a encargar? En ese sentido, Esteban, aquí nosotros ahí puedes ponerte en contacto con algún agente comercial, ¿verdad?, de Legrand, y ahí él te va a informar, ¿cierto?, todos los plazos de entrega relacionados a lo que son este tipo de canalizaciones y además de algunas configuraciones, en caso de tu proyecto requerir quizá algo más. Así que ahí tendrías que ponerte en contacto ya con alguien más del área comercial, ¿ok? Entonces les decía, encontramos, ¿cierto?, este tipo de soluciones, lo que es la barrera cortafuego, el sello cortafuego, ese tapad, ¿verdad?, que complementa directamente con lo que es la solución cablofil, ¿ok? Es una solución, ¿cierto?, como yo les decía, pensada para poder llenar este calado, ¿cierto?, que se hace cuando es necesario poder llevar conductores desde un muro a otro o de un nivel a otro, ¿cierto?
Entonces les cuento que las paredes, ¿cierto? Y pisos que sean obviamente resistentes al fuego y que lo contienen, ¿cierto? Pueden perder esta resistencia, este grado de protección una vez que se hacen los calados que yo les decía. Entonces, esto es necesario volver a sellarlo, volver a llenarlo. ¿Para qué? Para poder evitar lo que es la propagación del fuego, humo, gases tóxicos, ¿cierto? Para poder mantener la integridad a todo lo que son los sistemas del data center en sí. Fabián nos pregunta si la sujeción de la Fiber Raceway es diferente a la CPC. Ahí, Fabián, incluso tú puedes usar accesorios como el mismo montaje del cable film. Hay un accesorio que nos lleva esta parte de arriba, ¿cierto? Y es solo hasta acá. Ahí tú perfectamente puedes montar la Fiber Raceway. Es compatible con sistemas de soportación también de lo que es cable film. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Estos productos se utilizan para poder contener el fuego, ¿cierto? Restaurar el índice de resistencia al fuego que contienen paredes, muros, ¿cierto? De mi instalación. Y qué importante, ¿cierto? Saber para poder elegir este tipo de dispositivo. Esta es una solución que está en el RIC 4 también, ¿cierto? Es una solución que está en el RIC 4, se pide, ¿cierto? En algunas instalaciones. Ahí Gerardo nos pone qué tipo de sellante o marca. Vamos a hablar de eso, porque eso está asociado ya más a una solución tradicional, Gerardo. Yo aquí les voy a presentar, ¿cierto? Esta alternativa a las soluciones tradicionales, mucho más rápida, segura y fácil de instalar, ¿ok? Entonces, antes de elegir, ¿cierto? Estos dispositivos, es necesario comprender los requisitos, ¿cierto? Del lugar donde vamos a trabajar. Recordemos que yo les comentaba que para cada ambiente, para cada instalación, existe, ¿cierto? Una solución, ¿ok? Entonces, es necesario saber el tipo de construcción y área donde lo vamos a instalar y el tipo de pared y piso que se utilizó, ¿ok? ¿Por qué? Porque existen, ¿cierto? Protección pasiva contra incendios, ¿cierto? Para paredes y suelos rígidos, como este de acá, ¿cierto? Para paredes flexibles, paneles de lana de roca, ¿cierto? Y ¿qué me permite? Yo aquí les dejé dos imágenes, ¿cierto? Y nos dice que el aumento de la capacidad de los equipos nuevos, el reemplazo de equipos obsoletos también, significa que los cables eléctricos o de datos también, ¿cierto? Deban agregarse, retirarse, incrementar también regularmente. O sea, yo llego con un equipo nuevo y debo llegar, ¿cierto? Con sus conductores asociados. Entonces, esto yo debo, ¿cierto? Mantener una planificación al momento de yo estar haciendo el proyecto, ¿verdad? Si voy a pensar en futuro, que voy a dejar un área vacante para en algún momento poder agregar nuevos, ¿ciertos? Dispositivos, yo debo pensar también en el camino para esos conductores y nuevos equipos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué me va a producir esto? Nuevamente tener que perforar, ¿cierto? Volver a sellar paredes, muros, ¿cierto? Lo que a la larga me va a estar significando siempre estar quitándole protección, ¿cierto? Y resistencia al fuego a todo lo que son las paredes o muros estructurales de mi instalación, ¿ok? Así que por eso yo les dejé estas dos imágenes acá, porque generalmente lo que se hace, ¿cierto? Como solución tradicional, es que se llena de espuma o mortero. Vamos a ver qué cosas me trae, ¿cierto? Qué desventajas me ofrece el hacer esto en algunos calados, ¿ok? Pero es importante antes conocer las clasificaciones al fuego. Vamos a ver, ¿cierto? Que las clasificaciones de incendios, ¿cierto? Se requieren respecto al área en que se instalen, ¿cierto? Los dispositivos de detención de incendio y obedecen a una clasificación al fuego, la E, que encontramos acá, de integridad, ¿cierto? Y que es la capacidad que me va a ofrecer el dispositivo de evitar el paso de las llamas o el gas caliente, ¿cierto? A través del módulo cuando se expone al fuego desde un lado y de prevenir la aparición de llamas, ¿cierto? O el paso del humo o gas en el lado que no está expuesto, ¿ok? También está la clasificación al fuego EI, ¿cierto? Integridad integridad y isolación, ¿cierto? Y que esta clasificación de dispositivos me permite, ¿cierto?, cumplir con el estándar, incluso el que comenzábamos anteriormente, cuando se expone el fuego a un lado, ¿cierto? Y también restringe el aumento de temperatura, ya no solo el paso, sino que el aumento en el lado no expuesto para mantenerlo por debajo, ¿cierto?, de lo que se requiera, ¿ok? ¿Y qué me va a hablar, ¿cierto?, cuando nosotros encontremos las siglas? La EI, ¿cierto?, asociada a un número, en este caso 120,
me va a decir, ¿cierto?, el tiempo en minutos para el que está aprobado el muro o dispositivo de detención de incendios. En función a eso, es lo que yo voy a necesitar, ¿cierto?, para poder instalar, ¿ok? Ahora, yo les comentaba, ¿verdad?, que es una solución que encontramos en el RIC 4, ¿verdad? La podemos encontrar en el punto 7.10.25, que nos dice que bandejas podrán atravesar muros, fíjense, losas o partes no accesibles de no más de 1 metro de espesor. Al atravesar paneles o muros deberán instalarse sellos cortafuegos F60 cada vez que lo hagan, ¿ok? Entonces, ahí la norma nos está diciendo, nos está exigiendo, ¿cierto?, el uso de sellos cortafuegos del grado F60, ¿cierto?, cada vez que se cumpla con esta exigencia de que las bandejas puedan atravesar los muros, losas o partes accesibles de no más de 1 metro, ¿ok? Además nos dice también que cada vez que los ductos de barra, ¿cierto?, atraviesen de un recinto a otro, se deberán instalar sellos cortafuegos fabricados con materiales intumescentes capaces de resistir al fuego, fíjense, al menos un F120, ¿ok? Así que es una solución que la encontramos en el RIC 4, ¿verdad?, con lo que refiere al paso de las canalizaciones a través de los elementos de construcción. ¿Qué más nos dice? Cada vez que las canalizaciones atraviesen de un recinto a otro, muro a otro, ¿cierto?, de una habitación a otro, o de un piso a otro, ¿cierto?, deben instalarse estos sellos, los cuales deben tener como característica, ¿cierto?, una resistencia al fuego equivalente de los muros que atraviesen, porque recordemos que ya estos muros y paredes cuentan con resistencia al fuego, pero que al hacer el calado pierden este grado de protección, y que en ningún caso podrá ser inferior a una resistencia de al menos un F120, fíjense. Ahora, en el RIC 19 de puesta en servicio nos dice que la inspección debe incluir al menos la comprobación de las siguientes condiciones: la presencia de barreras cortafuegos o sellos cortafuegos, ¿cierto?, uso de sellos, la propagación del fuego si corresponde, y en general protección contra los efectos térmicos, ¿ok? Ahí radica, ¿cierto?, lo que es la importancia de este tipo de solución. Entonces ahora entraríamos, ¿verdad?, a lo que es la presentación del sello cortafuego, y habiendo marcado, ¿cierto?, un contexto respecto a lo que son las instalaciones, la capacidad de clasificación al fuego, la protección que van a tener también muros y paredes, ¿cierto? Entonces, ese TAPAT, ¿verdad?, este sello cortafuego, asegura la compartimentación del fuego. Recordemos que la norma nos establecía I, ¿cierto?, para, de un lado, en presencia de fuego, no atraviese hacia el otro y además mantenerlo, ¿cierto?, por debajo de los niveles térmicos, ¿ok? Entonces, me asegura la compartimentación del fuego, restaurando, ¿cierto?, la resistencia al fuego original de las barreras que yo hice los calados, ¿ok? Entonces, aquí es por eso que podemos encontrar, ¿cierto?, esta sala, que está en presencia de un incendio, pero vemos que no se va a propagar, ¿verdad?, hacia los demás sectores. Está especialmente diseñado para poder, ¿cierto?, atravesar con conductores. No necesita mantención o manipulación en función de su capacidad de cortafuego, ¿ok? Vimos, ¿cierto?, que en soluciones tradicionales se llena con espuma, se echa mortero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que añadir cableado, sustituir cableado? Hay que estar picando, ¿cierto?, ese espuma, ese mortero que hicimos. Podemos pasar a llevar conductores, podemos dañar conductores. Entonces, los gastos asociados a lo que es la mantención o volver a hacer eso se nos dispararían, ¿cierto?, en función a cómo están creciendo los data centers hoy en día. Entonces, es por ello que nosotros presentamos esta alternativa de lo que es ese TAPAT. ¿Por qué? No presenta bordes afilados, ¿cierto? Entonces, tengan la seguridad de que van a deslizar sus conductores en las caras de este sello. Es muy fácil, ya que yo hago el calado, ingreso el sello y puedo desmontar la tapa. Entonces, puedo pasar los conductores, ¿cierto?, la cantidad que yo desee en función al 40 nuevamente por ciento de llenado. Y luego pongo la tapa y dentro del material que tiene esta espuma intumescente, toma la forma que van a tener los conductores, entonces no deja pasar nada más que los conductores. Como que se sellase a sí mismo, ¿ok? Como que aprieta los conductores y no los deja pasar. Ahora, si yo quisiera agregar nuevamente ya otro cableado, ¿cierto?, en caso de añadir o querer sustituir, yo lo desmonto, ¿cierto?, abro la tapa, lo saco y puedo volver a pasar cableado en caso de necesitarlo. Entonces se adapta automáticamente, ¿cierto?, a los cambios de cable. Ahí Arturo nos pregunta cómo es la construcción interior. Aquí yo les muestro, ¿cierto?,
aquí yo les muestro lo que es el interior del sello. Como pueden ver, tiene este material intumescente, ¿cierto? Que en presencia de altas temperaturas se expande, como una espuma que se expandiese, y impide, ¿cierto?, lo que es el paso de gases, sonido e incluso el fuego mismo, que es lo que estamos intentando no pase, ¿cierto? Entonces lo podemos encontrar para tabiquería, perdón, y hormigón, pisos, ¿cierto? En función de lo que nosotros queramos ir pasando. De A2 hasta 5, ya después podemos ir haciendo paquetes mucho más grandes también para lo que son el paso de los cables, ¿ok? Cuenta obviamente con sus certificados asociados. Esto también se testea, como pueden ver aquí. Aquí está el método de prueba, ¿cierto? Está hecho para todo tipo de cables, ¿cierto? Se debe respetar el 40% de llenado, al igual que una canalización normal, ¿cierto? Y hasta 4 horas de resistencia al fuego, ¿ok? Aquí, como pueden ver, el ensayo de fuego, así es como estaba antes del ensayo, el lado que no fue expuesto al fuego, ¿cierto? El lado expuesto al fuego, y cómo queda, ¿cierto?, desde un lado hacia el otro, ¿ok? Para impedir, ¿cierto?, lo que es la propagación del fuego, paso de gases, humos tóxicos, ¿cierto?, desde un lado a otro, ¿ok? Ahora, ¿qué riesgos, cierto? Lo que íbamos conversando me ofrecen lo que son las soluciones tradicionales, el cemento, paneles de lana, espuma, ¿cierto? Fíjense aquí cómo los ductos salen directamente desde el muro. Aquí como yo estoy tapando incluso los conductores para lo que es la espuma, fíjense. ¿Qué pasa si yo tengo nuevamente que sustituir, cambiar, agregar? Me va a significar, ¿cierto?, una facilidad, se me va a volver fácil poder pasar conductores nuevamente, va a ser un lío total, ¿cierto? Voy a poder incluso romper algunos de los conductores. Fíjense aquí cómo el hormigón se pegó incluso en algunos de los conductores. Totalmente un lío. No existe incluso flexibilidad, tengo todos los cables pegados uno entre otro y estoy generando un incumplimiento también, ¿ok? Ahora, existen otros tipos de soluciones que vamos a encontrar en el mercado, ¿cierto?, que si bien cuentan con una protección al fuego, me van a poner también, o me van a significar también un riesgo para lo que son mis conductores. Fíjense en esta solución, que es la que estoy señalando ahora con mi puntero. Fíjense que para poder hacer el sellado, este sello se gira. Entonces, ¿qué hace el girar? Tuerce los conductores. Entonces, a la larga, ¿cierto?, podría pasar a llevar algún conductor, alguna fibra, y me va a significar nuevamente cambiar el cableado, ¿cierto?, hacer una manipulación nuevamente de todo lo que son mis conductores, ¿ok? Entonces ahí entramos nuevamente a lo... ¿ok? Si bien el costo inicial es mucho más bajo, ¿cierto?, el costo inicial de la instalación, pero ¿qué pasa cuando ya pasó eso, ¿cierto? Y ya ahora necesito nuevamente, me pongo siempre en el caso de cambiar el cableado, ¿cierto? Voy a estar poniendo en riesgo mi cableado, riesgos de corte de energía y pérdida de la red, ¿cierto? Costos adicionales del mantenimiento, entre otros, ¿ok? Siempre es lo que vemos en la punta del iceberg, pero hacia abajo arrastramos mucho más también, ¿cierto?, en relación a las soluciones tradicionales. Me van a ofrecer nuevamente, si bien me van a ofrecer, ¿cierto?, alguna seguridad contra el paso o contra los incendios, ¿qué costo me va a tener asociado totalmente contra la protección de incendios? ¿Y qué integridad le voy a ofrecer también a la red de toda la gestión de cables que estoy llevando? ¿Ok? Así que ahí entramos, ¿cierto?, con lo que sería ese setup. El costo inicial, obviamente, que tiene asociado de instalación, y no hay costos adicionales en cuanto a mantenimiento o cumplimiento, ¿cierto?, de lo que es el paso de los conductores a través de esta solución. ¿Ok? ¿Por qué? La podemos encontrar, ¿cierto?, en data center, centros asistenciales, en la educación, oficinas comerciales, hoteles, incluso edificios residenciales, ¿cierto?, para poder ofrecer este grado de protección. ¿Ok? Está disponible en formatos serie 33, es su formato más pequeño, la serie 44, y sus distintas placas de montaje, ¿cierto?, para poder ser montadas desde muro o desde un nivel a otro. ¿Ok? Ahora, para esto también, ¿cierto?, les tengo un video ahí de lo que es el sello para que puedan ver.
sería como la manera tradicional, ¿cierto?, de ir llenando. Porque obviamente no estoy usando algún dispositivo cortafuegos. Aquí entraríamos con el S-Tapat, ¿verdad? Yo puedo abrir la tapa, la paso por debajo, incluso ya de algo que ya está cableado. Monto, ¿cierto?, el producto y vean lo fácil que es. Mientras que en el otro sitio, ¿cierto?, agregando la luz estamos en un espacio vacante porque más allá, luego queremos agregar nuevos conductores a nuevos dispositivos. Entonces, ahí como pueden ver, eso, ¿verdad?, respecto a lo que es el uso de los sellos cortafuegos, mucho más ahí didáctico, mucho más gráfico para que puedan entender también el cómo se montan, ¿verdad?, y los beneficios que tienen respecto a soluciones tradicionales. Ahí Héctor nos pregunta si los pasacables, ¿qué largo tienen? Ya que un muro o piso pueden llegar hasta los 30 centímetros. ¿Hay posibilidad de ser más largo en caso de ser necesario? Ahí, Héctor, dependiendo de la serie, ¿verdad? Y el más grande es el serie 44 y que tiene básicamente alrededor de unos 30 centímetros, ¿cierto? Pero existen accesorios para poder extender esta medida en caso de que se requiera, ¿cierto?, poder montarlo en un suelo o pared que lo requiera, ¿ok? Entonces ahí yo le explicaba un poco que en una solución tradicional, ¿cierto?, tenemos los costos asociados a lo que es, ¿cierto?, la integridad de los conductores, ¿cierto? Fíjense ahí cuando hubo que tener que pasar más conductores, nuevamente hubo que picar, ¿cierto? Quedó expuesto nuevamente, se pasa incluso el sonido, pasa totalmente el humo, el fuego, y vean lo fácil que fue, ¿cierto?, mediante el uso del S-Tapat, ¿verdad? Montamos, ponemos la placa de fijación, atornillamos, queda listo, ¿cierto? Y ahí podemos ir pasando o agregando en caso de ser necesario, ¿ok? Eso entonces con lo que es el sello cortafuego, ¿verdad? Ya vimos todo lo que fueron las soluciones mencionadas, ¿verdad?, al inicio de la presentación. Vimos lo que fueron las canalizaciones metálicas con el uso de cablofil, ¿verdad? Lo fácil y versátil que es la solución. Vimos la bandeja de fibra también, ¿cierto? Vimos lo que fue el uso de los sellos cortafuegos. Vimos que también es una solución que se exige, ¿verdad? Está presente en el RIC 4, ¿verdad? Así que ahí es como radica, ¿verdad?, la importancia que va a tener el uso de este tipo de soluciones para lo que es mi instalación, ¿verdad? ¿Cierto? Siempre pensando en lo que es la seguridad, ¿ok?
Yo ahora les dejé activo lo que es la encuesta de satisfacción. Ahí nos pueden escribir, ¿cierto?, qué tal les pareció esta presentación, el material dispuesto, ¿verdad? Si tienen algún comentario al respecto, ahí lo pueden hacer. Así que sepan siempre que el cumplimiento de las reglas de instalación es fundamental, ¿verdad? Llevan un producto mucho más seguro y de calidad, ¿verdad? Y tengan siempre en mente lo que yo les comentaba de escoger la solución en función al ambiente donde vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque para cada ambiente, para cada instalación, existe una solución, ¿ok? Además, no está de más mencionar también que siempre cuentan con nuestro apoyo de asesoría en todos sus proyectos y en caso de tener alguna duda mayor respecto a las soluciones nos pueden escribir, ¿verdad? Y nosotros podemos dar soporte a lo que son sus inquietudes respecto al desarrollo de su proyecto, ¿verdad? En función de la canalización o las protecciones, como cualquier solución de Legrand que ustedes necesiten implementar. Así que invitados, ¿cierto?, a que sigan participando en todas nuestras sesiones de webinar, ¿ok? Para que ahí puedan, ¿cierto?, hacer uso, ¿cierto?, de sus diplomas de participación, ¿verdad? Seguir incrementando sus conocimientos para lo que son todas estas sesiones de aprendizaje. Así que fue un gusto, ¿cierto?, haber iniciar esta semana con ustedes para lo que son este nuevo mes, ¿cierto?, que llega de septiembre. Así que muchas gracias por haber estado tan activos ahí en el chat, por sus preguntas. Cualquier duda que quieran, ¿cierto?, o haya quedado por fuera o que se les pueda ocurrir más adelante, ¿cierto?, nos pueden escribir a Legrand Academy Chile, ¿cierto?, @legrand.cl, que les voy a dejar acá. Y ahí nos pueden hacer llegar todas aquellas preguntas que quizás no pudieron formular ahora o se les ocurrieron más tarde, ¿cierto? Les recuerdo que está activa, ¿cierta?, la encuesta de satisfacción y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, ¿cierto?, y qué les pareció la presentación. Así que muchas gracias, que tengan muy buena semana, ¿cierto? Y nos vemos en una próxima sesión. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones,
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.